en el caso de que a media clase a ustedes se les caiga el internet, se queden sin saldo, se les fue la luz, lo que sea. Por esas cositas. Bueno, a mí también se me puede ir la luz, por supuesto, y quedar yo a medio camino, y en dado caso de que suceda eso, pues lo que hago es que grabo la clase hablando con la pared y se la subo yo al Classroom por ahí, no sé, vamos a ver cómo vaya funcionando la cosa. Ajá. Vamos, hoy quiero es como darle por lo menos una introducción a la materia, unos conceptos básicos para aprovechar de que se supone que hoy es el día de la práctica, pero no puedo dar práctica porque estamos en modificaciones, puede ser que otro estudiante se inscriba, etcétera. Entonces no voy a adelantar la práctica, sino que voy a darles unos conceptos básicos, unas 4 o 5 laminitas para aprovechar el tiempo, porque esta materia tiene bastante contenido y quiero abarcar por lo menos los últimos temas, que son los más importantes. O sea, todos los temas son importantes, pero los últimos son los más de aplicación a la ingeniería civil que ustedes vayan a utilizar en la profesión y en otras materias que ustedes vayan a ver. Lo demás pues son cositas, bueno, que nosotros utilizamos para darles un poquito más de lógica a su mente y poder abarcar ciertas cosas, ¿no? Pero los temas más importantes, como les dije, son los últimos, que son los que realmente nosotros utilizamos más en la ingeniería civil, que se los digo yo. Esta materia antes se llamaba Mecánica de los Fluidos 1, o el nuevo pensum, que todos ustedes ya son de nuevo pensum, creo yo, se llama Mecánica de Fluidos. Antes había una 1 y la otra era la 2, esa era la única diferencia entre los nombres. Y ahora nosotros pues en vista de que estábamos haciendo este cambio del currículum, según los textos y las cosas, pues dijimos, bueno, vamos a realmente darles el enfoque de lo que la materia es para que ellos sepan lo que están estudiando en esta materia. Más adelante igual yo les voy a mencionar a qué se refiere con el término mecánica de fluidos. La materia se divide en 6 temas, realmente son muchos más, pero los englobamos en 6 temas, que estos son los más importantes. Propiedades de los fluidos, estática de los fluidos, que también se llama hidrostática, cinemática de los fluidos, conservación de la masa, conservación de la energía y cantidad de movimiento, y la hidráulica en flujo permanente en tubería. Se divide en esos 6 temas, de los cuales son 3 exámenes. El primer examen abarca los primeros 2 temas, el segundo examen abarca los 3 temas siguientes, y el último examen, que es sobre el tema 6, que es uno de los que más me importan a mí, entonces vendría siendo el último examen. Se dividen en 30%, 35 y 35. Esto es con respecto a la teoría. Recuerden que la materia es teórico-práctica, es decir, una parte es teoría y la otra parte es práctica. Quiere decir que un 50% de la nota depende de la señora teoría y el otro 50% de la nota depende de la señora práctica. Si una de las dos le queda, pues a llorar al valle, porque no se recupera la materia. Generalmente la teoría tiene un recuperativo, gracias a Dios y a la Virgen, y en el caso de que les quede un examen lo pueden recuperar. La señora práctica no tiene recuperativo, ¿por qué? Porque son informes, son cosas que yo les mando a hacer y no tiene sentido de que se vaya a hacer un recuperativo. Lo que tienen que ser es consistentes en las entregas. Si ustedes me entregan por lo menos cosas bonitas, cosas bien hechas, pueden pasar la materia fácilmente. Realmente la práctica no es nada complicada, es muy sencilla. Pero sí, ha llegado a quedarle a estudiantes la materia porque, bueno, se les olvida enviar los informes, no le paran mucho a la práctica y al final les queda la materia por la práctica. El semestre pasado pasó, les quedó como a 4 estudiantes. Bueno, por una bobería. Entonces, estos 30, 35 y 35 que tenemos por aquí, se le saca el 50% y sería la nota de la teoría. Y luego, según la cantidad de informes que nosotros vayamos a hacer, a eso también le saca un 50%, se suman las dos notas y les debe dar mayor a 10. Hay veces que la teoría, no sé, les quedó con 0,9 y la práctica la pasaron con 20. Eso, la suma de las dos les da más de 10 puntos, pero te quedó la teoría con 0,9, así que no vais para el baile. Esas son las condiciones que nosotros hemos utilizado. Yo creo que ustedes eso no es nada nuevo para ustedes. En física se lo tuvieron que haber explicado de esta manera. De todas formas, me gusta recordárselo para que no vayan tan perdidos.
Aquí están las fechas de los exámenes, ya todo eso está listo. O sea que ese día, anótenlo porque ese día recuerden que ese día voy a amanecer y va a haber un examen en función a como nosotros vayamos avanzando. Hay quiz, examen, examen, examen. Ese quiz es parte de la nota del primer parcial. Todavía no he decidido cuánto es, pero va a ser parte de la nota del primer parcial. Como para aligerar un poquito la carga, porque el primer parcial es uno de los parciales que tiene muchísimo contenido. Las propiedades de los fluidos, la parte de estática de los fluidos es bastante larga y extensa. Entonces yo trato de separárselos un poco para que el día del examen pues no tengan tanto contenido y vayan un poquito más tranquilos. Ya el segundo parcial sí es todo el contenido ese y el tercero también es. Con respecto a lo que dicen recuperativos, primero o segundo parcial, eso es algo que yo pongo porque, por ejemplo, el último parcial, como pueden ver, es una semana antes de los recuperativos. Entonces a lo mejor no me dé chance de corregir todos los exámenes para cuando sean los recuperativos. Entonces no sé si realmente vayan a poder presentar o recuperar el último parcial. Entonces, ¿qué quiere decir? Traten de salir muy bien en el tercero, de manera de que, bueno, traten de salir bien en los tres, ¿no? O sea, la idea no es que vayan a recuperar nada, pero tengan en mente de que si ya les queda el primer parcial o el segundo, esos son los que realmente van a recuperar y no el tercero. Se pila con eso. La parte práctica, aquí tenemos la parte práctica, son 6 informes. Es decir, que va a haber semanas en las que la parte de la práctica yo la voy a tomar como para darles teoría, porque ustedes van a estar trabajando en la entrega de un informe. Hay informes que yo les doy 2 semanas para entregarlos, hay informes que les doy una sola semana. Depende de la complejidad que tenga cada uno de los informes. Estas son las prácticas: propiedades de los fluidos, viscosidad, medidores de flujo, fuerza sobre superficie sumergida, flujo no permanente llenado y flujo no permanente vacío. Aquí están cada una de las ponderaciones, más o menos como es lo que vamos a evaluar en la parte de la práctica. Yo a lo mejor vaya a la URU a hacer algunos de estos ensayos para yo grabarlos y tomarle fotos, etcétera, y yo se las voy pasando a ustedes para que ustedes vayan haciendo los cálculos luego de que yo les haya explicado la parte teórica y eso. Le estaba comentando a Julio le estaba comentando a Julio que no estoy 100% seguro, de hecho yo estoy 100% seguro de que no creo que regresemos a clases presenciales. Sin embargo, si el presidente de la República llega a informar algo, bueno, nosotros por lo menos vamos a comenzar con algunas prácticas en el laboratorio. Como les dije, eso no es nada seguro, porque no es solamente la pandemia lo que nos evita hacer eso, sino el traslado, etcétera. Entonces eso es bastante complicado, pero no estemos cerrados a que no vaya a suceder. En el caso de que sea, pues serían algunas prácticas, por ejemplo esta, las 4 o las 5, esas dos por ejemplo, para poder ir a la URU y bueno, hacer algunos ensayos y ustedes hacer los cálculos y bueno, aparte de conocer por supuesto el laboratorio. De todas formas, eso no es nada seguro, como les estoy diciendo, simplemente es como que estar preparados para algo que no sabemos si realmente vaya a suceder. No sé si tienen alguna duda con respecto a los exámenes o algo para iniciar un poquito. ¿No? Bueno, no, realmente no creo que haya ninguna. Y esto de todas formas está publicado en el Classroom para el que lo quiera detallar más. Lo importante es esto, recordar las fechas. Generalmente yo casi nunca muevo las fechas porque cuando ya toca el examen ya yo prácticamente he terminado el contenido. O sea que a menos que bueno me rueguen y me rueguen y me que te rueguen de que lo mueva, y yo igual nunca lo hago porque eso a veces les afecta mucho más que lo que ustedes creen. Bueno, ya. Voy a dar, como les dije, un abrebocas de esta parte. No voy a dar ejercicio, simplemente les voy a comentar ciertos aspectos para adelantar un poquito el tema y poder, bueno,
aprovechar el tiempo. Bueno, mecánica de los fluidos es una materia que está aparte de lo que se conoce como mecánica de los sólidos, mecánica de los suelos. Esta materia está aparte de esas porque, bueno, cuando hablábamos de mecánica de los sólidos, que ustedes la conocen como otro nombre, que se llama resistencia de los materiales, esa materia pues estudia el comportamiento de todos los objetos tangibles que son completamente sólidos. Obviamente, en resistencia, yo lo que generalmente les daba a estudiar eran elementos estructurales, porque bueno, como ingenieros civiles, ¿qué van a hacer? Eso es lo que a mí realmente me importaba que ustedes estudiaran. Que si vigas, que si perfiles, que si columnas, algunos tensores, algunas armaduras, etcétera, distintos tipos de elementos sólidos. Y para esos elementos sólidos pues se estudiaba el comportamiento según el material que ellos tuvieran, porque obviamente cuando estábamos hablando de una viga, la viga podía ser de distintos materiales, podía ser de concreto, podía ser una viga metálica, podía ser de madera. Y a pesar de que era el mismo elemento, es decir, una viga, como estaba compuesta por distintos materiales, el comportamiento era distinto individualmente para cada material. Eso nosotros lo estudiamos en resistencia. Cuando hablamos de suelo, el suelo también puede ser un sólido. Lo que pasa es que es un sólido que no está completamente aglutinado. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo sacar 1 metro cúbico de suelo. Sí, yo puedo decir, bueno, pero eso es un sólido porque yo lo puedo tocar, etcétera, etcétera. Pero ese sólido no es completamente homogéneo, es decir, que si yo lo toco el suelo, pues se va a disgregar, se va a separar y ya no se va a comportar de la misma manera. Algo similar sucede con el fluido. Y por eso nosotros estudiamos todos estos elementos de manera separada. Los sólidos en la parte de resistencia, los sólidos que son homogéneos, los sólidos que se disgregan y se sueltan, que son la mecánica de los suelos, y la parte sólida, digamos, o tangible de la parte de los fluidos, que si yo la mantengo en un recipiente, yo puedo decir, ok, el fluido se me va a mantener de esta manera y yo la puedo estudiar según las alteraciones que yo le pueda hacer a ese tipo de elementos. Eso sucede con las propiedades de los fluidos, que como son tan abstractos, son tan diferentes al estudio del comportamiento de los sólidos, entonces dijimos, bueno, entonces vamos a estudiarlos por aparte, porque la complejidad o todos los aspectos importantes que se tienen que destacar para este tipo de elementos, entonces se debería de estudiar de manera individual. Eso sucede en la mecánica de los fluidos. Es por eso que nosotros primero tenemos que entender cuáles son esas propiedades que definen las características que tienen cada uno de los fluidos. ¿Por qué hablamos de fluidos en general? Resulta que los fluidos no son un solo tipo de compuesto, es decir, no necesariamente solamente es agua, porque cuando ustedes escuchan propiedades de los fluidos, lo primero que le viene a la mente es el agua. Bueno, dice uno que lo primero que le viene a la mente es el agua, ¿no? Pero realmente no es así, no solamente es el agua, es cualquier tipo de elemento líquido que realmente se comporta como un fluido. De todas formas, más adelante les voy a hablar bien sobre eso. Y tenemos un fluido es una sustancia inodora, líquida o gaseosa que se deforma constantemente. Yo estoy en desacuerdo con la palabra inodora, es decir, que no tiene olor, porque hay fluidos que sí tienen olor. Claro, tienen un olor por aspectos químicos, etcétera, pero tienen olor. La única sustancia inodora, líquida o gaseosa que se deforma constantemente es el agua. El agua no tiene olor, por mucho más que tú quieras olerla, no tiene olor. A menos que vayas al lago de Maracaibo y ahí sí te consigues con bastante olor. Esa agua sí tiene olor, pero eso es por ciertas cositas ambientales que nosotros tenemos aquí. Pero si tú vas para un río, los ríos no tienen olor. Ah, no, porque un río tiene algo característico. Bueno, esa es la arena mojada debido al río, pero no es que es el agua la que tiene el olor. Aquí dice algo de que al aplicarle esfuerzos normales o cortantes es que este fluido se deforma constantemente. Ahí es donde ustedes dicen, ya va, yo no entiendo. Cuando a mí me hablaban de deformación era porque yo le aplicaba una carga a un elemento y ese elemento
movía, se rompía, se deformaba, se amoldaba, etcétera. Yo no entiendo cómo el agua se deforma. Ahora yo les preguntaría a ustedes, bien, ¿qué es eso de que el agua se deforma? ¿Ustedes le ven alguna razón a eso? Está como complicada la cosa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes agarraban una regla y le aplicaban una carga, la regla que pasaba se doblaba, etcétera. Ahí es más fácil de verlo, ¿verdad? Es un poquito más sencillo. Bueno, cuando nosotros hablamos de que el agua se deforma constantemente, eso es porque siempre va a tomar la forma de un recipiente. Por ejemplo, si ustedes abren la llave de su lavamanos y colocan un vaso y dejan que el agua se incorpore en el vaso, el agua va a tomar la forma de ese recipiente, es decir, de ese vaso que está allí, ¿verdad? Si ustedes el vaso lo pasan para un ¿cómo se llama? Un jarrón cuadrado, ¿de qué forma va a tomar el agua? Pues de la forma del jarrón cuadrado. Es decir, que siempre va a adaptarse a donde nosotros lo coloquemos. Por ejemplo, otro ejemplo más es el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo tiene una forma peculiar y el agua en el lago pues se adapta a esa forma que tiene. Siempre va a estar deformándose, siempre va a tomar una forma característica. A eso es lo que nosotros nos referimos con que se deforma constantemente. Pero entonces, ¿qué quiere decir con eso de que al aplicarse esfuerzos normales y cortantes? Eso tiene que ver con el traslado del líquido de un lugar a otro. Pero lo vamos a ver mucho más adelante. En la mecánica de los fluidos nosotros estudiamos dos aspectos o dos comportamientos. El comportamiento es cuando el fluido está completamente en reposo y el comportamiento cuando el fluido está completamente en movimiento. Esta es otra de las diferencias que nosotros destacamos de la mecánica de los suelos y de la resistencia de los materiales. ¿Por qué? Cuando estudiamos la resistencia de los materiales, nosotros estudiamos cuerpos que estaban en equilibrios que no se movían, estaban en completo reposo. Aquí también vamos a estudiar el fluido cuando está en reposo, pero al mismo tiempo vamos a estudiar el comportamiento del fluido cuando está en movimiento, porque a nosotros como ingenieros civiles nos importan los dos aspectos, tanto en reposo como en movimiento. Sin embargo, el fluido no necesariamente está 100% en reposo, o al menos eso es lo que dice Isaac Newton, ¿verdad? Todo es relativo. Realmente ese reposo es bastante relativo desde el punto de vista que nosotros lo queramos ver. Pero igual nosotros vamos a hacer ciertas idealizaciones para hacer ese estudio en la parte de reposo y otras ciertas idealizaciones, por supuesto, para estudiar la parte del movimiento. Ajá. Esto lo habrán visto ustedes en química. Los fluidos tienen estados o forma de agregación dependiendo de la cohesión que tenga, la cantidad de cohesión que tenga ese fluido bajo ciertas temperaturas o bajo ciertas condiciones que se estén aplicando. Recuerden que cohesión es esa atracción de moléculas. Ya va. Creo que no sé si hubo un bajón y se me fue el internet. No, si no, profe, lo vemos bien. Ok. Pensé que había habido un bajón y eso no había notado. Recuerden que la cohesión es la atracción de todas esas moléculas que pueden existir en un estudio que nosotros estamos haciendo de algún elemento. En este caso, vamos a hablar del agua. El agua representa las tres formas: el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Cuando estamos hablando de estado gaseoso es porque la cohesión es baja, es decir, las moléculas no están tan atraídas y es por eso que logra este tipo de condición o este tipo de estado. Cuando es un poquito más alta esa cohesión, es decir, más o menos media, están un poquito más atraídas esas moléculas, estamos hablando entonces de una atracción, de un estado líquido. Cuando ya la cohesión es bastante alta, es decir, que no hay muchos espacios vacíos entre las moléculas que son pertinentes a ese fluido, entonces estamos en un estado sólido. Dependiendo entonces del nivel de cohesión que tenga cada uno de esos fluidos, vamos a estar entonces hablando de un estado de agregación en específico para cada uno de los fluidos. Estamos hablando del agua, el agua es la que generalmente está en el estado gaseoso, líquido y sólido.
Hay otros estados también que se llama el estado de plasma, pero ese estado nosotros no lo vamos a considerar aquí. Se lo vamos a dejar a los ingenieros mecánicos, que son los que más estudian ese tipo de comportamiento. Vamos a poner esto en otro color porque esto como que se cambió de letra, se cambió la tipografía y ahora se ve diferente. Las características de los líquidos y de los gases. Como les había mencionado al principio de la clase, cuando hablaba de fluido no necesariamente se refiere al agua, pues. El fluido es cualquier tipo de elemento que puede estar en sus estados, dependiendo de la fase en la que esté, puede estar en líquido, puede estar en gaseoso, puede estar en sólido. Son ese tipo de sustancias entonces que pueden deformarse. Entonces, los líquidos y los gases los vamos a referir como entonces un fluido. Todo lo que es líquido y todo lo que es gaseoso es una parte de lo que vendría siendo fluido. ¿Cuáles pueden ser líquidos, por ejemplo? La gasolina, el agua, el petróleo, el aceite, en fin, el alcohol, todo ese tipo de elementos pueden ser líquidos y al mismo tiempo pueden ser gaseosos, pueden tener el estado de gas pues, como tal. El aire es el gas más, digamos, utilizado en la ingeniería, pero también hay otros que si el nitrógeno, por ejemplo, también puede ser un gas. Entonces ese tipo lo estudian más los químicos. Nosotros lo más extraño así que podamos utilizar vendría siendo el gas para las instalaciones de gas en residencias, en conjuntos residenciales, como por ejemplo en edificaciones y en casas, y también por ejemplo los aires acondicionados, la distribución de los ductos de los aires acondicionados es lo que nosotros más podríamos como ingenieros civiles tocar. Ya los mecánicos y los petróleos y químicos pues sí estudian otros aspectos importantes de los gases que nosotros no tocamos. Ok, tenemos entonces el estado líquido y los gases, en donde si nos ponemos a ver las diferencias entre ellas, ya sabemos que la cohesión es una de las diferencias. En los líquidos la cohesión es bastante baja, mientras que en los gases una cohesión, en los líquidos es una cohesión más o menos intermedia, mientras que en los gases es una cohesión bastante débil, casi inexistente. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un ambiente, sabemos que ahí hay un gas, que es el gas aire. Y ese gas, pues nosotros cuando lo tocamos, no sentimos absolutamente nada, porque la cohesión es muy débil. En cambio, si estamos en una piscina, ahí sí sentimos, ¿verdad? Cuando nos estamos moviendo entre esas moléculas, entre esa cohesión. Ya un sólido es tanta la cohesión que nosotros no podemos ni siquiera penetrarlo. Por ejemplo, cuando tocamos una puerta, tocamos una madera, tocamos algo, hay mucha cohesión, hay mucha atracción de moléculas que nosotros no podemos interferir entre ellas. Sabemos que los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene y van a generar una forma superficie libre, mientras que los gases pues se expanden hasta encontrar una frontera. De hecho, los gases son expansibles y son comprensibles. Los líquidos tienen un volumen constante, siempre van a tener el mismo volumen, mientras que en los gases ese volumen va a ir variando. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué nos permite ese volumen constante o ese volumen variable? Que se pueda comprimir o que no se pueda comprimir. Quiere decir que si yo voy a tomar un vaso y ese vaso yo lo quiero, o el agua que está referida en ese vaso, yo la quiero comprimir, siempre me va a generar una fuerza de reacción que no me va a permitir que yo comprima el agua dentro de ese recipiente. A diferencia de los gases, en un gas yo puedo comprimir los gases, porque el volumen va a variar en función de las propiedades y algunas alteraciones externas a ese gas, a ese fluido que se le esté alterando. Entonces ya saben que cuando estemos hablando de un flujo incompresible, estamos hablando de un líquido, y cuando estemos hablando de un flujo compresible, estamos hablando de un gas. Esos son términos que son bastante importantes que ustedes tienen que considerar, porque cuando estén en los textos les van a decir
un flujo incompresible de no sé qué, no sé qué, no sé qué más. Y ustedes van a quedar en el aire como que, ¿qué carrizo es eso de un flujo incompresible? Ah, bueno, eso es un líquido. ¿Por qué? Porque el volumen no puede cambiar, no lo puedo comprimir. Mientras que cuando estemos hablando de un flujo compresible, eso es un gas porque el volumen varía. Sí, el volumen varía, así que eso es un volumen, eso es un flujo compresible, eso es un gas o aire. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el agua, está en un recipiente y por eso yo la puedo ver. Si esa agua no estuviera en un recipiente, eso estaría todo expandido por un suelo o sobre una superficie, ¿verdad? Estaría así todo como todo regado. ¿A qué me refería yo con forma una superficie libre? Esta línea que está acá, ¿verdad? Como decía Moana, la línea que divide el cielo y el agua, esa línea es una forma, es lo que se conoce como la línea de superficie libre. Es lo que me divide a mí el aire o la atmósfera entre el líquido. Hay veces, a eso también a veces le llaman la línea de película, algo así. Eso depende de los textos que ustedes utilicen. Hay veces que dependiendo de las propiedades de los fluidos, yo puedo agregar distintos fluidos uno encima del otro y ellos no se van a unir. Por ejemplo, como conocen por ahí, el agua y el aceite no se unen, ¿verdad? Bueno, si yo coloco agua y aceite en un mismo recipiente, va a haber una línea que los separa, ambos fluidos. Eso se llama entonces esa línea de película o línea de superficie que divide esos dos fluidos. Le llamamos libre cuando está en contacto con la atmósfera, así como está aquí, es decir, con aire, al aire libre, etc. Genera una línea que se llama línea de superficie libre. La denotamos con un triangulito para identificar que esa es la línea de superficie libre. Aquí están gases, por ejemplo. Los gases, tenemos aquí una cohesión bastante débil, aquí tenemos una cohesión bastante débil y a un volumen específico, y yo ese volumen yo lo puedo comprimir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gases, es algo que es un poquito más comprensible, o sea, el volumen puede variar. Si yo trato de hacer lo mismo aquí en el agua, no voy a poder hacerlo, más bien, quizás voy a generar que el recipiente se fracture, se rompa, debido a la fuerza que el agua le está generando por las presiones que yo estoy aumentando debido a la compresión que yo voy a tratar de hacer. Cuando hablábamos de diferencia entre los sólidos y los líquidos, recuerden que por eso es que nosotros tenemos una materia completamente diferente a la de resistencia entre fluidos y estos, radica el comportamiento ante las solicitaciones que se le pueden generar a este estudio que vayamos a hacer. Por ejemplo, en los sólidos, dependiendo de el módulo de elasticidad que tenga cada uno de esos materiales, pues puede recuperar su estado original cuando nosotros le aplicamos fuerza. Por ejemplo, si yo comprimo un elemento, ese elemento, dependiendo de la cantidad de fuerza que yo le esté aplicando, pues puede volver a su estado original. Lo mismo sucede con la tracción. Si nosotros traccionamos una barra de acero, esa barra de acero, luego de ser traccionada, pues yo la puedo volver, o digamos, podemos garantizar de que luego que se le aplica la fuerza, ella recupere su estado original. Eso por supuesto depende de si nosotros todavía no hemos sobrepasado el estado límite o el estado elástico, ese estado elástico al cual nosotros estemos estudiando. Mientras que el agua, nosotros no le podemos aplicar una fuerza para que ella recupere su estado original, jamás y nunca. El agua, si nosotros la queremos atrapar, de hecho ella tiende a fluir, tiende a irse. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros queremos agarrar agua con nuestras manos, el agua siempre va a buscar un punto, un lugar en el que ella pues se va. Ella simplemente se va y nosotros no podemos aplicarle ningún tipo de solicitación al agua. Lo mismo acabamos de ver en la lámina pasada. Si nosotros queríamos comprimir esa agua, pues se nos iba a dificultar un poquito la cosa, ¿no? Le íbamos a poder ¿cómo se llama? Comprimirla debido a que el volumen no va a cambiar nunca. Eso es lo que se refiere. Mientras que cuando aplicamos compresión en otro tipo de elementos, el volumen nosotros lo podemos reducir y bueno, dependiendo de su zona elástica en la que estemos hablando, es decir, del módulo de elasticidad que tenga el agua, que tenga
ese sólido pues recuperaba su forma original. A ver, déjame ver algo. ¿Quién me recuerda hasta qué hora es esta clase? No, faltan 3 láminas, ¿no? No recuerdo hasta qué hora es esto. 11 y 10, ¿no? Ajá, hasta las 11:10. Bueno, igual nada más quedan 3 láminas para que puedan ser libres como el momento, en las que les voy a hablar de esto, dimensiones y unidades. Aquí es muy importante que ustedes sepan las dimensiones en las que nosotros estamos trabajando, porque, por ejemplo, Julio, se lo voy a decir a Julio. Julio, siempre he tenido problemas con Julio por las unidades, porque él no usa las unidades. Entonces, cuando estás resolviendo los ejercicios, viene y me entrega algo que tiene, por ejemplo, no sé, tuvo una deformación de 1500 millones de metros. Profe, no sé si eso está bueno porque me parece un número bastante extraño, pero es que se pone a mezclar newtons con libras, con segundos, con fuerzas, con radianes, y yo le digo, pero Julio, tú tienes que escribir las unidades para saber dónde estamos trabajando, porque, por ejemplo, si yo quiero saber la velocidad, ¿qué unidades creen ustedes que va a tener? Pues va a tener unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Eso es lo que me está diciendo aquí, unidades de longitud sobre unidades de tiempo. ¿Cuáles son las unidades de longitud? Pueden ser metros, pueden ser pies, centímetros, pulgadas, etcétera. Pueden ser cualquiera. Y unidades de tiempo, pues los segundos. Así de sencillo. Entonces ustedes tienen que estar ubicados en el espacio con las unidades que se están utilizando. Porque aquí en fluidos hay muchas unidades que son abstractas, ¿ok? Entonces tienen que estar bastante pilas con eso. Aquí hay algunos conceptos, les llamamos conceptos porque son algunos parámetros que van a utilizar durante toda la materia, en donde pues les indica cuáles son las dimensiones más utilizadas según el sistema internacional y según el sistema técnico. Yo también utilizo mucho el sistema inglés porque he aprendido como la carrera, ¿no? He aprendido en la carrera que el sistema inglés, por mucho que uno lo quiera evitar y por mucho que a veces a uno se le complique, lo necesita aplicar porque a veces salen ese tipo de trabajitos. Y más que todo ustedes que quieren emigrar, no sé, a Estados Unidos, a Londres, a Australia, a Canadá, etcétera. Y cuando lleguen allá, obviamente no van a utilizar el sistema internacional, sino el sistema inglés. Más que todos los gringos que son bastante quisquillosos con eso. Entonces eso es importante. Aunque uno diga que no, pues sí, sí es importante. A mí me tocó chocar contra la pared. Mis primeros planos con mi ingeniero civil pues fueron en el sistema inglés y yo eso no lo entendía y pues me tocó aprender a los golpes por no haber escuchado a mis profesores. Aquí tenemos dimensiones y unidades. Todo problema relacionado con el movimiento del fluido puede ser definido en términos de longitud, tiempo, fuerza o masa. Recuerden que fuerza y masa son cosas completamente diferentes. En el sistema inglés, la masa y la fuerza se diferencian como libras masa o libras fuerza. En inglés es pounds, sí, se llama pounds. En cambio, en el sistema internacional, la masa y la fuerza sí se diferencian como gramos y kilogramos fuerza, o pueden ser kilogramos masa o kilogramos fuerza. Newtons también. Los newtons son unidades de fuerza. Las dimensiones es simplemente una cuantificación o cantidad de las características del fluido a estudiar y las dimensiones sirven para identificar la naturaleza de esa cantidad que queremos estudiar. Por ejemplo, ya yo les dije, la velocidad vendría siendo unidades de longitud sobre unidades de tiempo, que serían metros o pies sobre segundos. Aquí tenemos distintas otras cosas, como por ejemplo el área, unidades de longitud al cuadrado, pueden ser metros cuadrados, pies cuadrados. Aceleración sería unidades de longitud sobre tiempos al cuadrado, que sería metros sobre segundos cuadrados. En fin, depende del concepto que nosotros utilicemos, tenemos que tener coherencia con las dimensiones que generalmente ellos tienen. Aquí tenemos masa, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y esta pues puede variar. Masa es una unidad. Como les dije, puede ser kilogramos, gramos, puede ser libras, si es en el sistema inglés. Y si nosotros multiplicamos la masa por la gravedad, obtendríamos el término
peso. Ese término peso también puede trabajarse como términos de fuerza. Y tenemos, por ejemplo, si yo multiplico kilogramos por la gravedad, me va a dar newtons. ¿Okay? Si estamos hablando del sistema inglés, una libra masa, si la multiplicamos por la gravedad y la dividimos entre el término de corrección, que sería un slope, entre las libras masas, pues nos va a dar que una libra masa equivale entonces a una libra fuerza. Pero eso solamente es en el sistema inglés. En cambio, en el sistema que nosotros utilizamos, el internacional, al multiplicar la masa por la gravedad nos va a dar en términos de newtons. De todas formas, esta tablita yo se las voy a pasar para que ustedes más o menos sepan las unidades o los conceptos que vamos a utilizar y se vayan familiarizando con las unidades que deberían de tener cada una de ellas. Más adelante, cuando empecemos a conocer las propiedades propiamente dichas, entonces van a ir familiarizándose poco a poco con cada una de ellas. Tenemos propiedades que son intensivas y propiedades extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de flujo o estudio que yo vaya a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Vaya, déjenme terminar de explicar y después les digo qué quiere decir eso. Mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de estudio que yo vaya a hacer. Ahora sí, ¿qué quiere decir eso? Las propiedades intensivas son el punto de ebullición, el color que tenga el flujo, la temperatura a la que esté el flujo. Entonces yo les pregunto, si yo tengo un vaso de agua full y aquí tengo otro recipiente y yo paso la mitad del vaso de agua al otro recipiente, ¿la temperatura de esa agua va a cambiar? No necesariamente. Puede ser la misma en ambos recipientes. ¿El color del agua va a cambiar? No necesariamente. Profe, pero ¿y si en el otro recipiente yo tenía una gotica de colorante? Esa es otra cosa. Pero que yo haya separado el agua en dos recipientes, esas propiedades intensivas que son propias del fluido no cambiaron. El punto de ebullición del agua, ¿cuál es? 100 grados centígrados, ¿verdad? A partir de allí empieza a evaporarse el agua. Entonces, si yo separo el recipiente en 500.000 millones de vasos de agua, ¿el punto de ebullición del agua va a cambiar? No va a cambiar. Eso es lo que se refiere con propiedades intensivas, que no importa las cantidades de particiones que yo le haga, esas propiedades pues no cambian en función de eso. Mientras que hay otras propiedades que sí son extensivas. Por ejemplo, el volumen. Obviamente, si yo tengo un vaso full de agua y yo lo reparto en 500 vasos, el volumen de cada uno de los vasos va a ser diferente al original, porque es la cantidad que yo tenía anteriormente que la subdividí. La masa cambia también, porque si yo tengo un vaso lleno de agua y lo divido en 5 vasos, cada uno de esos vasos va a pesar diferente. Hablo de la cantidad de agua que está dentro del vaso, ¿no? La cantidad de agua que está dentro del vaso va a pesar diferente a comparación al vaso que tenía antes yo completamente lleno. Por ende, la masa, si yo la peso, o sea, lo multiplico por la gravedad, o sea, considero la gravedad, pues también va a cambiar. Eso es lo que se conoce como las propiedades extensivas, las propiedades que cambian en función a la cantidad de fluido que yo tengo. Y de allí nacen entonces lo que es la densidad. La densidad no es más que la cantidad de masa en determinado volumen de sustancia que yo tenga. La denotamos con la letra ρ. Esa es la letra ρ, una letra griega, que me dice la cantidad de masa, ojo aquí tenemos cantidad de masa, dividido entre la cantidad de volumen de sustancia que yo tenga. Eso a mí me va a dar una densidad. Es decir, si yo tengo 500 gramos de agua en un metro cúbico, voy a obtener entonces cuál vendría siendo la densidad. Pero eso va a depender entonces de la cantidad de volumen que yo tenga. Es decir, que el peso, la masa, va a depender de la cantidad de volumen que yo agregue en cada uno de los recipientes o en cada uno de los estudios que yo vaya a ir haciendo. La densidad del agua generalmente a temperatura ambiente, ojo, a temperatura ambiente,
es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También lo podemos expresar como 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es otra forma de expresarlo. Esto es en sistema internacional. Por otro lado está el peso específico, en donde el peso específico me dice cuál es el peso de la sustancia por unidad de volumen. Ya va, pero no entiendo, no es lo mismo. No es lo mismo. Recuerden que esta es la cantidad de masa y esta es la cantidad de peso. Y peso es una fuerza, que sería multiplicar la masa por la gravedad. Quiere decir entonces que si yo quiero conocer el peso específico y ya yo conozco la densidad, yo lo único que hago es multiplicar la densidad por la gravedad. ¿Ok? O lo mismo que multiplicar simplemente la masa por la gravedad dividido entre cualquiera de las dos. Hay veces, dependiendo del estudio que nosotros queramos hacer, lo podemos expresar en kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, o lo podríamos expresar también en newtons sobre metros cúbicos. Y más adelante, cuando estemos haciendo ejercicios, vamos a ver cuándo nos conviene utilizar uno y cuándo nos conviene utilizar otro, y cómo llegar a la diferencia de cada uno de ellos. Pero aquí lo tenemos. Generalmente es 1000 kilogramos fuerza o 9810 newtons sobre metro cúbico. Es decir, que cuando ustedes se gradúen como ingenieros civiles, ustedes van a tener un tatuaje ahí en la vena, así en la vena debajo de la mano, que diga, cuando les pregunten cuál es el peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos o 9810 newtons sobre metros cuadrados. Metros cúbicos. O sea que ya se saben, este número lo van a tener tatuado hasta la muerte. Y también está, para terminar por el día de hoy, la densidad relativa o gravedad específica, que la denotamos con la letra S. El peso específico lo denotamos con la letra gamma, parece una B, no es una B. Realmente no es una B, sino que es este símbolo, que ahora en vez de dibujar, es este. No, yo voy a decir, quedó feo. Quedó horrible. No sé dibujar. Bueno, ajá, ustedes saben cuál es. Así, creo que es así. Algo así. Bueno, algo así. Es algo así, es algo así. Ajá. Se va acercando. Se me voy a acercar. Me falta práctica con el cursor. Pero es gamma. Lo que pasa es que aquí se ve como que está muy abajo y parece una B, pero no es una B. Densidad relativa o gravedad específica, que denotamos con la letra S. Hay otros textos que no la denotan con la letra S, sino que es con la letra D mayúscula, creo. Tienen que estar pilas con eso. Pero lo importante es el nombre, densidad relativa o gravedad específica, que mide la comparación de la densidad de una sustancia con respecto a otra tomada como referencia. Y este término es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque estás comparando la misma unidad con las otras mismas unidades. Por ejemplo, densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua. ¿Cuáles son las unidades de la densidad de la sustancia? Kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Y la densidad del agua cuál es? Kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces se cancelan y me va a dar un número adimensional. ¿Por qué la del agua? Bueno, realmente eso no es una obligación. Uno, cuando calcula la densidad relativa, es porque estás comparándola con respecto a algo de referencia. ¿Por qué la comparamos generalmente con la del agua? Porque la del agua es 1000. Entonces un término que al dividirlo entre 1000, pues me va a dar un número bastante razonable. A diferencia de que si dividimos entre 9800, no sé, algo, pues me va a dar un número un poquito más complicado y difícil de digerir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo dividimos entre la del agua y podemos comparar ciertas propiedades. Por ejemplo, si yo divido, vamos a sacar aquí la calculadora. Si yo divido una sustancia cualquiera que supongamos que me dio 700 kilogramos sobre metros cúbicos entre 1000, que es la del agua, me dice entonces que esa sustancia tiene una densidad relativa de 0.7. ¿Qué me quiere decir ese valor? Que ese valor es menor a 1, ¿verdad? Ese valor es menor a 1. Si ese valor es menor a 1, quiere decir entonces que esa sustancia que yo acabo de comparar con el agua es menos pesada que el agua. Eso es lo que me quiere decir, o esa es la interpretación que nosotros le debemos dar a ese término. Caso contrario, sucede que si yo divido un valor de una densidad que es de, vamos a ponerle esta, que esta es la del mercurio, 3800,
entre la del agua me da 13.8. Quiere decir entonces que el mercurio pesa 13 veces más o 13 veces, 0.8 veces más que el agua. ¿Por qué? Porque me está dando mayor a 1. A diferencia de que si yo divido, por ejemplo, el agua entre el agua, ahí va, me da por el agua entre el agua, me da 1. Entonces, más o menos allí pueden ir aclarándose el panorama de cómo poder hacer esa relación. ¿Cómo sé yo si una sustancia es más pesada que el agua o no? Bueno, podemos hacer esa relación tomando como referencia la del agua y estamos listos. Ya con eso obtendríamos unos análisis de estudio. Y esto es un ejemplo, entonces lo vamos a dejar para la clase que viene. Voy a subirles estas diapositivas, creo que se las voy a subir el día miércoles, para que ustedes, bueno, vayan echando ojito y vayan pues familiarizándose con todas estas cosas que nosotros vamos haciendo. Ya el día miércoles sí hacemos los ejercicios, tanto de esto como de otras propiedades que vamos a ver el mismo día miércoles. Y el viernes, bueno, seguimos haciendo ejercicios. Bueno, vamos a la cancha, hacemos así ejercicios, 1, 2, 3, un poquito de educación física y estamos listos. No sé si tienen alguna duda con respecto a la forma en que vamos a ver las clases, a evaluar, etcétera. Profe, yo tengo una pregunta. Dígalo. Con respecto, como no se crearon como que grupos para laboratorio y teoría distintos, realmente si yo estoy en un laboratorio, porque yo estoy en laboratorio A, Okay. y la hora es creo que la que viene después de esta. Okay. Indiferentemente a cuál laboratorio pertenezca, ¿puedo asistir a esta clase más temprano o a la que viene, o cómo sería eso? Bueno, yo no tengo problema. Podría hacerlo. Sí, yo no tengo problema con eso porque igual voy a dar lo mismo en las 3 secciones durante las 3 horas. Entiendo. Lo que sí me preocupa es que por lo menos si van a entrar todos en 1 hora, entonces puedo decírmelo con anticipación para yo no, para yo poder hacer otras cosas durante 1 hora que no se vaya a dar la clase. Eso les sirve a ustedes porque hay veces que tienen choques, por ejemplo choques de horas, de materias, etcétera, y bueno, pueden como que aprovechar de entrar en otra clase. Y eso no les va a afectar a ustedes en nada porque yo no hago exámenes. Bueno, sí voy a hacer unos quiz más adelante en la práctica, pero es uno solo. Y no les va a perjudicar en cualquier otra cosa, pero o sea, por mí no hay ningún problema, siempre y cuando me mantengan al tanto. Igual, por ejemplo, en el caso de que haga informes en pareja o en grupo, tampoco, o sea, pueden juntarse unos con la A, con la C, no me importa, realmente eso es lo de menos, no tengo ningún problema con eso. Está bien, profe, entiendo. ¿Alguien más tiene alguna duda de algo? Bueno, creo que no hay duda. Igual de todas formas lo único que estaba haciendo era más o menos dándole un abreboca de lo que es esta materia. Igual recuerden que yo estoy grabando esto. Ya voy a dejar de grabar.